Rusia está perdiendo en Ucrania. Y no me refiero solo a la guerra. Rusia se está perdiendo a sí misma. Mientras más de 1,000 soldados mueren todos los días, ahora se están revelando estadísticas impactantes que nos muestran dos cosas. El ejército de Putin está debilitándose, y Rusia no se recuperará en 100 años tras lo de Ucrania. La locura de Putin se evidenció mientras sus soldados mueren en cifras inesperadas. Para Rusia, el futuro luce más sombrío que antes de la invasión de Putin. Todo empieza con el fuerte aumento de bajas que Rusia ha estado sufriendo en los últimos meses, según The Financial Times. Funcionarios ucranianos y europeos afirman que más soldados rusos mueren o desaparecen en combate que nunca antes. Esto provoca que cada ofensiva rusa posterior sea más débil que la anterior. A largo plazo, Rusia se está posicionando para que todo el país esté al borde del colapso en las próximas décadas. Pero primero llegaremos a eso. Veamos los números para ver si son tan malos como afirma The Financial Times. Spoiler, sí lo son. En febrero, el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, reveló dos cosas. 1. Rusia había perdido 31.700 de sus soldados tan solo en enero. Y 2. Los niveles de reclutamiento rusos no están ni cerca de ser tan altos, lo suficiente como para reemplazar esa carne que Putin había echado a la trituradora. Estas pérdidas se suman a las sufridas en una guerra de 4 años que ha costado a Rusia más de 1.2 millones de soldados. Tan solo en 2025, United 24 Media dice que se estima que Rusia ha perdido 415.000 soldados, lo que equivale a un promedio de 35.000 bajas al mes. Parece que Ucrania bajó el ritmo en enero, pero nada más lejos de la realidad. La cifra de 415.000 soldados se refiere a las bajas que incluyen muertes, heridos, capturas y deserciones. En cuanto a los 31.700 rusos eliminados en enero, se supone que todos son muertes. Los drones ucranianos estuvieron muy activos en el primer mes del año y grabaron cada pérdida que provocaron. Con ese material todo está en el sistema Delta de Ucrania, lo que permite verificar. No necesitas ser un genio de las matemáticas para verlo. 31.700 soldados muertos en enero equivale a más de 1,000 bajas por día, 1,022.6 si queremos ser precisos. Si le sumamos las 35.000 bajas al mes que se vieron en 2025 la cifra, incluyendo otros tipos de pérdidas, probablemente supera las 1,160. La otra cosa notable que menciona Syrskyi es que la tasa de pérdidas de Rusia ahora es tan alta que está perdiendo soldados más rápido de lo que puede reemplazarlos. En enero, Rusia tuvo un déficit de 9.000 soldados en el reclutamiento, lo que significa que Ucrania ya dio un giro importante. Va a seguir haciendo lo que está haciendo, solo que ahora, lo que antes parecía un suministro ilimitado de mano de obra rusa está empezando a disminuir. Cuando Ucrania elimina a más de los que Rusia recluta, la fuerza invasora de Putin y Rusia se debilitan considerablemente. Pronto vas a ver por qué. ¿Por qué Rusia no simplemente recluta más soldados? Entonces, podrías preguntar, es una pregunta lógica. El Kremlin ha demostrado muchas veces que está dispuesto a soltar dinero para contratar más carne de cañón para la guerra de Putin. Sin embargo, ese enfoque está empezando a fallar, ya que muchos de los que estaban lo suficientemente desesperados como para aceptar ese dinero ya fueron triturados, dejando a Rusia con un grupo cada vez más reducido de posibles soldados a los que contratar. Los altos pagos no logran convencer a suficientes rusos de pelear en Ucrania, por lo que el ejército de Moscú recluta a más presuntos criminales. Presionan a los conscriptos a firmar contratos tras su servicio obligatorio y redeployan a soldados heridos, informó el Financial Times el 10 de febrero. Si Rusia hubiera prestado atención, habría notado la inminente crisis de reclutamiento. En 2025, las nuevas cifras de reclutamiento militar de Rusia ya habían bajado, dijo The Moscow Times en enero. No por mucho. La propia Rusia se fijó la meta de 422.000 nuevos soldados según el vocero favorito de Putin, y afirma haber superado esa meta por 704 personas, pero la cifra citada fue mucho menor que los 450.000. Medvedev dijo que Rusia reclutó en 2024 y que llegar a 422.000 fue porque los reclutadores tuvieron que trabajar a marchas forzadas. En Ucrania, los desechos llenan el campo de batalla y los drones ucranianos causan muchas muertes, mientras la deserción entre soldados rusos está en niveles récord. Según el medio United 24, se esperaba que 70.000 soldados rusos abandonaran sus unidades para finales de 2025. Un poco de matemáticas nos muestra que esto es como una sexta parte del total que Rusia reclutó en el año. Otro problema más que enfrenta Putin. El Financial Times afirma que la deserción en Rusia está en su nivel más alto desde que inició la guerra. Esto sugiere que los no combatientes y la gente reclutada por la fuerza por Putin entienden que los pagos altos
no valen cuando tienes el cuerpo lleno de metralla de dron. Hablando de gente desesperada, esa frase describe bastante bien a los compinches de Putin que andan por el Kremlin, ahorita mismo. Saben que deben mantener altos los reclutamientos, porque su líder lo exige y todos lo saben. Hay muchas ventanas en Moscú, por las que podrían acabar dándose una caída desafortunada si no le dan a Putin lo que quiere. Así que lo que estamos viendo ahora en Rusia es un intento cada vez más frenético de reclutar gente. Y por gente, me refiero literalmente a cualquiera que todavía esté dispuesto a aceptar el gran pago que ofrece Rusia. Financial Times ya abordó este tema, mencionando a criminales y heridos. Con más de 1,000 soldados muertos al día, Rusia recurre a métodos de reclutamiento cada vez más drásticos. ABC dijo en enero que Rusia está liberando a tantos de sus prisioneros como puede. Siempre y cuando esos prisioneros estén dispuestos a agarrar un rifle y cumplir su tiempo en Ucrania, se libran de cumplir sus condenas en las cárceles rusas. Para enero de 2025, Rusia había reclutado a 180,000 soldados de su sistema penitenciario, según The Kyiv Independent. Y lo más probable es que esta cifra ya haya rebasado fácilmente los 200,000 en el año más o menos que ha pasado desde entonces. Eso parece una buena idea. Manda a condenados por asesinato, violación y narcotráfico a Ucrania, y ya tienes la base de un ejército fuerte, ¿no? Dejando el sarcasmo a un lado, ni siquiera el sistema penitenciario puede seguir alimentando para siempre la maquinaria de reclutamiento de Rusia. Para superar eso, Rusia también está recurriendo a combatientes extranjeros de donde sea que pueda conseguirlos. ABC informa que un examen independiente de las muertes de tropas rusas reveló que más de 550 de los 160,000 soldados examinados eran extranjeros de muchos países distintos, lo que demuestra que Rusia se está desesperando tanto como para gastar su dinero fuera de su propio territorio solo para mantener el flujo de soldados que siguen llegando. Algunos métodos de reclutamiento son más drásticos. ERR News informó que, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia, al 10 de febrero disminuye el número de voluntarios. Esto ha llevado a Rusia a presionar intensamente a quienes no pueden ser atraídos con pagos. Eso incluye engaño, intimidación, manipulación psicológica y a veces fuerza física, todo para llevar al frente a quienes quieren estar lejos de Ucrania. Rusia ahora apunta a grupos vulnerables para inflar cifras, como desempleados crónicos, personas con adicciones y quienes tienen muchas deudas. Las unidades de primera línea rusas están formadas principalmente por personas que normalmente no deberían portar armas, según la inteligencia de Estonia. De nuevo, suena como la base de un ejército fuerte, ¿no? Obligan a personas que no quieren pelear a entrar en una batalla donde su vida termina rápido por tácticas de Rusia y la fuerte defensa ucraniana. Y que no te quede duda, el Kremlin sabe lo inútiles que son estos combatientes. Ni siquiera se está molestando en entrenar bien a la carne de cañón que está jalando a su ejército. Como reveló United 24 Media el 10 de febrero, el entrenamiento militar ruso dura menos de 2 semanas, según contó Iván, un recluta ruso que habló con el medio. Tras los chequeos médicos, me preguntaron si estaba listo para ir a la base militar mañana. Nos entrenaron 5 días, esperamos otros 5 para la rotación y luego fuimos a posiciones de combate, revela Iván. Nos sorprende que Rusia pierda más de 1,000 soldados diarios. La formación militar del país duraba 6 meses hasta que en 2013 se redujo a 3. Las propias leyes de Rusia establecen que se supone que sus reclutas deben pasar por 4 meses de entrenamiento antes de ser desplegados, lo cual claramente no está pasando ahora. Rusia entrena a sus soldados casi el mismo tiempo que toma hacer un buen cultivo de masa madre, y duran lo mismo. En Ucrania, como ese pan duro. Los veteranos ya no están. Casi cualquiera que de verdad quiera pelear ya no está. Solo queda la carne de cañón que Putin lanza contra los drones ucranianos. A estas alturas, ya estás empezando a ver por qué el ejército ruso está fallando tan gacho para lograr cualquier tipo de avance notable en Ucrania. Al inicio del video dijimos que la guerra que Putin comenzó es una de la que Rusia no se recuperará en 100 años. ¿Y eso por qué? Para responder esa pregunta, tenemos que regresarnos hasta el inicio de la etapa de Putin como presidente de Rusia. El exagente de la KGB no tenía cara inocente, pero quizá no era tan consciente de los problemas demográficos en los que se estaba metiendo. Según The Independent, en octubre de 2025, Putin ha dedicado gran parte de su presidencia a enfrentar el problema poblacional de Rusia, cuando no está en guerra. Reconoció el problema desde 2005, cuando dijo que hacer algo respecto al problema poblacional de Rusia era vital para la estabilidad social y económica del país. En 2019, dijo algo similar, señalando que Rusia tenía un problema poblacional que Putin aún no resuelve. Y en el mismo mes en que The Independent publicó su artículo, Putin volvió a estar machacando con el tema de la población,
al enfatizar que aumentar la tasa de natalidad de Rusia era esencial para todo el futuro del país. Claro, según él. Mientras tanto, unos 1.000 posibles padres morían cada día en Ucrania. Pero Putin nunca ha sido de los que dejan que sus propias malas decisiones se interpongan en el camino de una buena proclama. Ninguna de las iniciativas que Putin ha implementado desde que llegó al poder ha ayudado a largo plazo, durante el periodo de prosperidad económica que Rusia disfrutó en los primeros años del mandato de Putin. Ayudan, claro. La tasa de natalidad del país subió de 1.21 millones de niños al año en 1999 a 1.94 millones en 2015, pero volvió a desplomarse, bajando cada año desde ese pico. En 2024 hubo solo 1.22 millones de nacimientos, dejando a Rusia igual que cuando Putin asumió el poder. La población del país ha disminuido lenta y constantemente desde el colapso de la Unión Soviética. En 1990, Rusia tenía una población de 147.6 millones. Ahora es de 146.1 millones, y eso incluye los 2 millones que Rusia cuenta por su anexión ilegal de Crimea. ¿Y eso qué relación tiene con que Rusia no se recupere en un siglo? Avancemos al 2100, poco más de 100 años tras la llegada de Putin al poder. El Instituto de Ciencias Humanas señala que Rusia es más afectada que muchas naciones por la tendencia global de tener menos hijos. La ONU prevé que la población de Rusia habrá bajado a entre 74 millones y 112 millones respecto a lo que es ahora. En el mundo del mañana, Rusia será un gigante territorial y un enano poblacional. Eso es lo que entiende Putin. La población de Rusia será mucho menor que la de China, India o Estados Unidos, y también la mitad que la de Brasil y Etiopía, y un tercio que la de Nigeria y Pakistán. El instituto señala que este problema se ha gestado durante un siglo, y Rusia ya ha recorrido una cuarta parte hacia esa situación. Ahora, sumemos una guerra brutal y de desgaste a esta crisis natural. Ya le ha costado a Rusia más de 1.22 millones de personas, casi todos hombres. Una guerra que todavía está costando más de 1.000 al día. Una guerra que, según el ex colaborador de Forbes, David Axe, podría llevarle a Rusia hasta el año 2256 para ganar, al costo de 101 millones de almas si los avances continúan al ritmo que se vio en mayo de 2025. ¿Qué impacto tendrá en Rusia en 100 años esa gran pérdida de posibles padres? El impacto demográfico es negativo, y el declive poblacional de Rusia se relaciona con varios problemas que podrían afectar al país mucho después de Putin. Según la Fundación Carnegie, Rusia vivió algo parecido con la tasa de natalidad durante el colapso soviético. Sin embargo, los problemas causados por las bajas tasas de natalidad se mitigaron gracias a la llegada de ciudadanos rusoparlantes de las antiguas repúblicas soviéticas que se mudaron a la madre patria desde sus antiguos hogares. Rusia ya no tiene esa carta para librarse gratis. Claro, la gente sigue inmigrando, pero ya no son rusoparlantes y ahora tienen más opciones. La dotación menciona que trabajadores de Asia Central antes migraban masivamente a Rusia. Ahora hay entre 3 y 3.5 millones de este grupo demográfico en Rusia, cuando había aproximadamente el doble de esa cifra entre 2012 y 2013. Rusia también está en un callejón sin salida aquí. Más inmigrantes de territorios asiáticos hacen que el sentido de identidad ruso se vaya desgastando. Cuando los inmigrantes se van, como ha ocurrido en la última década, Rusia pierde mano de obra y enfrenta grandes problemas económicos. Rusia ya se estaba quedando sin trabajadores en casa. Perder más de 1.000 soldados diarios en Ucrania acelera este proceso y agrava una crisis poblacional gestada por un siglo. Ya se nota el impacto económico en Rusia causado por la invasión de Putin. En octubre, Andrew Danieri, director asociado del Centro de Eurasia del Atlantic Council, dijo a Forbes que los hombres rusos treintañeros son el grupo con más bajas del lado ruso. Son hombres que pronto estarán en su mejor etapa para ganar salario. Por su parte, los Kontrachniki han optado por los grandes pagos iniciales del gobierno para pelear y morir en Ucrania. Lo relevante es morir. Cada treintañero muerto es un ruso que no podrá formar familia o deja una atrás. Todo esto agrava la grave crisis poblacional que ya enfrenta Rusia, y la situación solo empeorará mucho en los próximos 75 años. Rusia ya terminó con sus soldados capacitados. La mayoría de los que envía a Ucrania son carne de cañón. Además, muchos de los que ha perdido tenían otras habilidades. Algunos pudieron ser ingenieros que habrían impulsado la infraestructura rusa. Otros, trabajadores semicalificados. Eso necesita Rusia. Fábricas que ahora operan al 81% y seguirán cayendo a medida que el talento y el dinero se agoten. La guerra de Putin mata a más de 1.000 soldados diarios
pero también a trabajadores, esposos, padres y generadores de ingresos, afectando todo lo necesario para que un país prospere a futuro. Claro, Rusia como entidad va a sobrevivir el próximo siglo, probablemente, pero lo va a hacer viendo cómo potencias globales emergentes como China e India le pasan volando por al lado, todo por las fantasías territorialistas de Putin. Todo se resume en una pregunta: ¿quién reconstruirá Rusia? No serán las personas que Putin sacrifica por sus propias ambiciones. No van a estar trabajando, teniendo hijos ni haciendo nada que pudiera salvar a Rusia del destino que parece inevitable para el año 2100. Ni siquiera será Putin, presidente de Rusia que tiene 73 años, y a menos que pretenda que Rusia use un elenco que se esté rotando constantemente de dobles para fingir inmortalidad, no va a estar por aquí mucho más tiempo. Regresemos al campo de batalla. La realidad es que la magnitud de las muertes rusas que estamos viendo ahora no va a mejorar. El Ministerio de Defensa de Ucrania busca que mueran 50.000 soldados rusos al mes, lo que agravaría la crisis de reclutamiento en Rusia. Cada vez menos gente quiere pelear por el sueldo de Putin. Cada muerte agravará el problema poblacional de Rusia. Como mencionamos, Ucrania tiene buenas probabilidades de lograrlo. Si lo que vemos en el campo de batalla es un indicio, las ofensivas rusas ya se debilitan. Al ritmo actual, a Rusia le tomará al menos 2 años más ocupar por completo la región del Donbass, por la que está peleando en este momento, según el proyecto de monitoreo Deep State UA. Esos son 2 años más de muertes constantes, lo que, según lo perdido por Rusia hasta ahora, costará al país unas 600.000 personas más. Quizá más, ya que los asaltos mecanizados de Rusia quedaron atrás. Se quedaron sin blindaje antes que sin personal. Está usando infantería a pie para lograr avances menores, con tácticas de infiltración que a menudo resultan en todavía más muertes y que ahora ya son la norma. Tras el fracaso de la operación militar especial, Putin apostó a que, con suficiente presión, Ucrania caería. Esa apuesta ya se perdió, dice Michael Kaufman, de la Fundación Carnegie. La apuesta de Putin ha sido que una presión sostenida en todos los frentes eventualmente va a llevar a un colapso del lado ucraniano. Las fuerzas rusas no lograrán avances operativos importantes con su forma de pelear, dice Michael Kaufman. Lo único que podemos preguntar ahora es, ¿cuánto tiempo va a seguir Putin con todo esto? Si la guerra en Ucrania se prolonga, Rusia se verá peor al final del siglo. Si Putin sigue aferrado a esa apuesta fallida, Rusia podría incluso llegar a su población prevista mucho más rápido, condenando a su economía, su ejército y su gente. El ejército de Putin se está desangrando. Rusia misma está igual. Putin quería un imperio y creó un colapso. La presión económica, el auge del separatismo y la pérdida de influencia geopolítica contribuyen a la caída de Rusia. Descubre cómo Putin definió el destino de su país en nuestro video. Suscríbete a The Military Show para análisis diario de la guerra en Ucrania. Gracias por ver.